Buenas noches, compañeros y profesor. Nosotros el tema que escogimos sería ecuación de continuidad y principio de Bernoulli con simulador FET. Mi persona, Alan Arce, Priscila Cordero, Alejandro Esquivel, Alejandro García y Kenner Herrera. Vamos a hablar de introducir un poco el tema. Primeramente, vamos a hablar de ecuación de continuidad, que es un producto de la ley de la conservación de la masa, ¿verdad? Donde tenemos varios temas o subtemas que aplicaremos la ley definiendo que el caudal es la sustancia que atraviesa la sección determinada en la unidad de tiempo, que se representa con la letra Q. Tenemos un caudal másico, caudal volumétrico, ¿verdad? Que lo podemos medir también con un flujómetro. Un caudal másico es la cantidad de masa de una sustancia que atraviesa por una determinada sección en un segundo y sus unidades es kilogramos sobre segundo. El caudal volumétrico es la cantidad de volumen de una sustancia que atraviesa en una determinada sección en un segundo y se mide en metros cúbicos por segundo. El principio de continuidad también es conocido como la ecuación de continuidad, que es una ley del área de la física que explica el comportamiento de los fluidos. También vamos a hablar un momento rápido, de la ecuación de Bernoulli, mientras los compañeros amplían más del tema, que es una consecuencia de la ley de la conservación de la energía para el flujo de fluidos, que permite describir el comportamiento de un fluido que se mueve a lo largo de una corriente o una tubería. Este principio de Bernoulli es bastante peculiar, ya que pareciera ir en contrasentido común debido a la forma en que plantea la relación entre la velocidad y la presión del fluido a estudiar. Tenemos la ecuación de continuidad, que básicamente lo que es esta ecuación viene a ser lo que es el principio de que dos tubos de secciones transversales diferentes, como se encuentra, bueno, como se demuestra en la siguiente imagen. El gasto que fluye por la sección transversal 1 es igual al gasto que fluye por la sección transversal 2, es decir, la cantidad de un líquido, de líquido 1 es la misma que el líquido 2. Por otro lado, tenemos lo que es el principio de Bernoulli. A medida de que el volumen de agua que se encuentra incluso señalado en esta imagen entra a la región constreñida, realmente llega a aumentar lo que es la velocidad. La velocidad de la presión 1 en el lado izquierdo del agua empuja hacia la derecha y hace como un trabajo positivo, ya que empuja a la misma dirección que el movimiento del fluido. La fuerza de la presión 2 en el lado derecho del fluido empuja hacia la izquierda y esto hace lo que es un trabajo negativo, ya que empuja a dirección opuesta de lo que es el movimiento del fluido. Sabemos que el agua debe acelerar, por lo cual es una cantidad netamente positiva de que el trabajo se realiza sobre ella. Así que la cantidad de trabajo que se realiza, la fuerza ejerce lo que es una misma presión tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, como se ejemplifica en esta figura. Bueno, yo voy a hablarles un poco sobre lo que sería la metodología experimental, la cual vamos a utilizar un simulador PET. Bueno, en este caso, para lo que sería la comprobación de la ecuación de la continuidad, vamos a hacer vamos a plantear una serie de escenarios donde vamos a modificar las áreas del tubo al inicio y al final para verificar su velocidad en ambos puntos, calcularlo y ver el porcentaje de error que nos pueda
que podamos obtener con una fórmula y ver la diferencia al utilizar un simulador. Bueno, en este caso vemos el simulador que bueno, es una tubería de manera horizontal, ¿verdad? Donde podemos modificar el diámetro de la misma, ¿verdad? Y la altura donde se vayan a encontrar los puntos. También podemos modificar lo que sería el caudal, su cantidad, ¿verdad? También la densidad del fluido. En este caso podemos hacer un fluido menos denso o más denso. También nos permite ver las líneas de las corrientes que pasan a través de la tubería. Y nos permite también conocer la velocidad y la presión en cada una de estos puntos a través de la corriente. Entonces, bueno, en el primer escenario, lo que planteamos fue un primer área transversal de 0,8 metros y un área final de un área 2 de 3,1 metros cuadrados. Entonces, bueno, en este caso, con el simulador vemos lo que sería la velocidad 1 y bueno, con los diámetros ya conocidos hacemos el cálculo y lo que hicimos fue verificar el resultado de la velocidad 2. Entonces, bueno, en el escenario número 2 lo que se planteó fue igual una modificación al inicio y al final de la tubería. En este caso, la tubería arranca con un diámetro de un área de 3,6 metros cuadrados y al final tiene un área de 2,6 metros cuadrados. Igualmente, tomamos la velocidad de inicio y la velocidad final como dato teórico para después sacar el porcentaje de error. Y en el escenario 3, ¿verdad? Planteamos un área transversal de inicio de 1,2 metros cuadrados y un área transversal final de 1,8 metros cuadrados. Y para lo que sería la comprobación del principio de Bernoulli, en este caso lo que se hizo fue que se modificó la tubería en 3 puntos diferentes, ¿verdad? En este caso lo que se hizo fue también modificar la altura de estos puntos, porque bueno, en el principio de Bernoulli sabemos que interfiere la altura, la velocidad y la presión del fluido que pasa a través de la tubería. Entonces, en este caso, en el punto 1, tenemos un área transversal de 2,3 metros cuadrados. El flujo en ese punto pasa a una velocidad de 2,1. Está a 3,2 metros en profundidad del nivel de la Tierra. Y bueno, tiene una presión de 130,865 pascales. En el punto 2, tenemos un área aún más pequeña, ¿verdad? Tenemos un área transversal de 0,8 metros cuadrados. La velocidad evidentemente aumenta a un 6,4 metros por segundo. Y bueno, en este caso, este punto se encuentra a 2,2 metros sobre el nivel de la Tierra. Y bueno, en este punto tenemos una presión de 103,450 pascales. Y bueno, por último, en la última sección, el último punto de la tubería, tenemos un área transversal de 1,4 metros cuadrados. En este caso, la velocidad, bueno, disminuye un poco porque el área es mayor al anterior. Y bueno, tenemos una velocidad de 3 metros sobre segundo. Y bueno, este punto se encuentra a una altura de 1,4 metros bajo el nivel de la Tierra. Y bueno, tiene una presión en este punto de 110,764 pascales. En la parte de resultados queríamos también hablar un poco de lo que es el simulador. Este simulador nos permite observar la velocidad que puede llegar a tener la corriente en puntos específicos y también en la parte de los bordes, donde la fricción influye en la velocidad que pueda llegar a tomar el flujo. Así también, como mencionó Alejandro, podemos ver la presión y la dirección del flujo directamente en el simulador. En cuanto a la tabla 1, se puede ver
que comparando los resultados de las velocidades, la velocidad que nos muestra el simulador es bastante similar a lo que nos muestra la teoría directamente. Y en la tabla 2 podemos observar que la energía cinética varía según la velocidad del flujo. Y por esta razón, en el punto 2 de la tubería, la energía cinética tiene un valor más alto en comparación a los puntos 1 y 3, mientras que la energía potencial depende de la altura en la que se encuentre el punto de la tubería que se quiere calcular, como en la tabla 2, que se observa que conforme la altura de la tubería disminuye, a través de lo que pasan los puntos, la energía también lo hace. De comprender mejor el comportamiento que tiene el simulador en comparación a los cálculos que se pueden obtener con la fórmula matemática del principio de Bernoulli o la ecuación de continuidad, es importante ver que en este caso tenemos un simulador donde la tubería tiene los áreas del mismo tamaño al inicio y al final de la misma. En este caso es un área constante, por lo que su velocidad y presión deberían ser igualmente constantes. Como se puede observar la velocidad del flujo con la misma dirección en todas las líneas de corriente y de igual manera al final. Entonces, bueno, de esta manera, estos son lo que se puede observar en una tubería uniforme donde no hay modificaciones en la misma como tal. En este caso, nosotros podemos modificar los diámetros o el área transversal de la tubería, y en este caso podemos ver cómo la velocidad evidentemente va a aumentar. Esto debido a que el área va a ser menor. Pero bueno, evidentemente nosotros en este caso lo que podemos observar de ventaja que tiene el simulador a la fórmula matemática es que evidentemente con el simulador podemos ver la velocidad que puede tener cada punto en específico de la corriente de la tubería. En este caso, en este mismo punto podemos tener una velocidad de 5,9 metros sobre segundos. Un poco más abajo tenemos una de 6,4, más abajo una de 6,2. Incluso si nos salimos un poco ya tenemos una de 5,6. Y esto es la gran ventaja que puede llegar a obtener, que se llega a obtener con el simulador, cosa que no tenemos con la fórmula matemática. En este caso tendría que ser muy exacta el área para poder calcular y que los resultados sean más exactos. Por esta razón, el porcentaje de error que se obtiene en la comprobación de Bernoulli en algunos casos es muy amplia, ya que evidentemente cuando se utilizan áreas muy pequeñas, según la parte donde se tome como referencia, va a variar mucho. Sin embargo, cuando se utilizan diámetros más grandes o de una manera más uniforme, como podemos ver acá en este ejemplo, la velocidad va a ser muy constante. Va a ser muy constante, va a ser muy constante, que incluso cambia en conforme va avanzando la tubería. Sin embargo, lo que hay que tener cuidado es en el punto en el que se mide. Por eso es que se puede dar el porcentaje de error en mayor de algunos casos que en otros, y esto va a depender del área que se utilice en el simulador. Bueno, ahora yo voy a hablar acerca de las conclusiones y recomendaciones que nosotros tuvimos. Bueno, una conclusión fue que se determina a través del principio de Bernoulli que un fluido ideal debe contar con dos características. El fluido no debe presentar viscosidad ni rozamiento. Se puede evidenciar también que dentro de un fluido que fluye horizontalmente, la velocidad más alta ocurre donde la presión es más baja. Y la velocidad más baja ocurre cuando la presión es más alta. Esto lo explica la segunda ley de Newton. También se presenta un fluido incomprensible en régimen laminar, por lo que se determina que la velocidad es inversamente proporcional al área. Entre menor sea el área, mayor va a ser la velocidad y viceversa, digamos. Y la velocidad del flujo va a depender del área transversal.
Esas son las conclusiones y bueno, sacamos 2 recomendaciones que bueno, al utilizar distintos valores para sacarle, o sea, que utilizamos distintos valores para sacar mayor provecho al simulador, obteniendo resultados más significativos, digamos, y comprender de mejor manera la ecuación de la continuidad, así como la segunda ley, que fue como lo que hicimos. Y bueno, también calibrar, digamos, como qué datos queríamos nosotros como que el simulador mostrara, como por ejemplo el flujo y la viscosidad. Y básicamente como jugar bastante con el simulador, con lo de las áreas y así para obtener datos como importantes, digamos, y poder como ver más los resultados que nos mostraba para poder analizarlos. Y eso sería. Muchísimas gracias.